Queridos alumnos, buenas tardes. Perdón, estaba hablando con el titular de la cátedra un ratito. Se hizo largo. Eso, qué lindo. Prendan las cámaras. Bueno. A ver un segundito. Les pido disculpas desde hoy. Muy bien. No pasa nada, Lucía. Todo bien. Todo bien. Ningún problema. A mí siempre me gusta que prendan la cámara porque... Bueno, es probable que nos terminemos viendo este cuatrimestre, ¿no? ¿Quién les dice, no? Eh, Vieron que tenemos fecha de parcial, ¿sí? ¿Están al tanto de eso? 19 de octubre, ¿sí? ¿Están al tanto? Cabeceen, aunque sea. Si no abren los micrófonos, Sí, sí, ya nos bueno, dijeron. bien. Una fecha por demás lejana, ¿no? Demasiado lejana. Así que seguramente eh, vamos a terminar lo correspondiente a los temas de esta primera parte y seguramente empezaremos a ver algo de lo que viene en la segunda parte porque creo que desde el parcial, el recuperatorio, al fin de la cursada nos va a quedar, no sé, un mes, algo así. Eh, Así que bueno, veremos cómo nos vamos organizando en este tiempo. Sí, algo dijo el doctor Medel el otro día con respecto a eso, lo que usted está diciendo. ¿Quién está hablando que no me doy cuenta? Carlos Vidal, acá, no sé si Carlos, ¿cómo te va? Ahí te veo, sí. ¿Qué me decías? ¿Que el doctor Medel dijo qué? lo que usted está diciendo, casualmente. Sí, El- sí, porque no nos va a quedar otra, no nos va a quedar otra en el sentido de que imagínense que agotados los contenidos de la primera parte, no vamos a entrar en una pausa esperando el parcial, y en lo que resta de tiempo de parcial, recuperatorio y retomar las clases, al fin de la cursada, según el cronograma que nos pasaron, queda como un mes. La verdad que no entiendo tampoco cómo se arma un cronograma de esta manera, difícil de comprender, pero bueno, ese es el cronograma que tenemos y con lo que nos tenemos que arreglar. Así que eso haremos. Vamos a seguir con nuestra bolilla 5, creo que la clase de hoy, y seguramente una clase más. Y hoy vamos a empezar a tratar, a ver esto de la inmunidad de jurisdicción de Estado, ¿no? Una de las nociones más importantes, no solo en el ámbito del derecho internacional, sino también en el ámbito de la filosofía política y de las ciencias políticas, es esto de la noción de la soberanía estatal, ¿no? La escuela, hay una corriente filosófica francesa de filosofía política, el mayor exponente es Bodin, alguna vez seguramente en algún libro de derecho lo habrán escuchado, Bodin, Selle, Politis, y algunos más, entre sus máximos exponentes. La escuela francesa consideraba a la soberanía siempre en términos absolutos. Eh, Esto quiere decir como la facultad del Estado de poder ejercer sus poderes con exclusión de cualquier otro tipo de poder. Esto ya lo hemos seguramente mencionado en algún encuentro anterior. Es decir, que el poder del Estado no podía estar subordinado o sometido a ningún otro poder.
Y esta fue la teoría o la noción de soberanía absoluta que dominó la época de las monarquías, con esa famosa concepción de que el poder residía en el soberano, tenía este carácter absolutamente ilimitado. ¿Se acuerdan que con anterioridad a esto se hablaba de que el poder del soberano también era esa cuestión divina, que el soberano heredaba de la divinidad y bla, 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 y de ahí esa concepción de su poder absoluto y su carácter ilimitado también, ¿no? Eh, Sin embargo, Podestá Costa nos enseña que en el siglo XIX, y fundamentalmente como consecuencia de la transformación de estas monarquías absolutas en monarquías constitucionales, la soberanía, de alguna manera podríamos decir, se fue despersonalizando, ¿no? Hasta el punto tal de convertirse en una idea abstracta, o sea, eh, se afirma el concepto de que la soberanía, se empieza a afirmar el concepto de que la soberanía admite restricciones, por lo tanto, deja de ser indivisible y deja de ser absoluta, ¿sí? Y esta idea, ustedes dirán, estamos hablando de inmunidad de jurisdicción y empezamos a hablar de soberanía. No, es que esta idea de soberanía se traslada al ámbito de la jurisdicción y se entiende que ningún Estado, por su carácter de soberano, podía quedar sometido a los tribunales o a las leyes domésticas de cualquier otro Estado, ¿sí? Así, la inmunidad de jurisdicción constituye todavía un tema que genera bastantes discusiones, eh, conceptos encontrados. Y la razón de esta discordia en realidad tiene múltiples aristas, pero fundamentalmente es la falta de una regulación universal que de alguna manera unifique las prácticas de los estados, o unifique, o eh, hay una palabra, hegemonice, no, homogeneice la práctica de los estados y las legislaciones de los estados. Y esto es lo que genera todavía discordia y encuentros en cuanto a conceptos de esta inmunidad de jurisdicción. Por supuesto, no, por supuesto no, pero nuestro país no se ha mantenido al margen de esta controversia y que representa que un Estado extranjero sea demandado en sus tribunales, o que nuestro propio país sea sujeto pasivo de un proceso judicial entablado en otro Estado foráneo, como de hecho ocurrió. Eh, Nuestro país, en un primer momento, se enroló en lo que se conoce como la tesis absoluta, que impedía, por supuesto, como su nombre lo dice, cualquier posibilidad de iniciar cualquier proceso judicial contra un Estado extranjero. Posteriormente se fue flexibilizando, y ahora lo vamos a ir viendo, esta posición. Y el final del cuento que les voy a contar hoy es que termina permitiendo, o mejor dicho, termina regulando o normando algunas excepciones a esta inmunidad de jurisdicción absoluta en la que se enrolaba tiempo atrás. La inmunidad de jurisdicción del Estado, un segundo. La inmunidad de jurisdicción del Estado se puede o se define, como yo les vengo diciendo,
en esa imposibilidad de que un Estado pueda juzgar a otro, obvio, en sus propios tribunales. Es una institución jurídica que encuentra su razón de ser, en realidad, en la combinación, podríamos decir, de dos grandes principios del derecho internacional. Uno de ellos, la territorialidad, y el otro, la personalidad del Estado. Estos dos principios juntos terminan traduciéndose en esa máxima en latín que yo alguna vez les referencié, cuando alguna vez les referencié la paz de Westfalia, la conformación de esos primeros estados, y ese principio o esa máxima que dice que par imparem not habet imperium. Esto quiere decir que ¿se acuerdan cuando hablábamos de la subordinación en los órdenes internos y la coordinación en el orden internacional? Bueno, esto tiene que ver con esto. Entre pares, entre iguales, ninguno puede juzgar a otro, ¿sí? El significado de los conceptos de inmunidad y de jurisdicción, por supuesto, van a variar de acuerdo a los sistemas jurídicos y de acuerdo a las distintas posiciones doctrinarias que uno adopte con relación a ello. Pero vamos a tratar de dejar establecido más o menos un concepto de cada uno de ellos. ¿Qué entendemos por jurisdicción y qué entendemos por inmunidad? El término jurisdicción deriva de la expresión latina juris dictio, y juris dictio significa literalmente la declaración o la determinación de la ley o del derecho de las partes en una controversia, ¿sí? En algunos ordenamientos jurídicos, sobre todo en la de los países que forman parte del common law, esto es, en la de los países que no forman parte de los sistemas jurídicos latinos, sino en los sistemas jurídicos del common law, Inglaterra y todo su Commonwealth de sus antiguas colonias, los términos jurisdicción y competencia se confunden o se funden, digamos, ¿sí? La expresión jurisdicción en realidad suele comprender un sentido más amplio que el de la competencia, porque esta última, la competencia, en realidad puede ser identificada con distintos ámbitos o con distintos niveles de autoridad judicial, o distintas circunscripciones para administrar justicia. Ustedes se habrán dado cuenta de que nosotros hablamos de competencia, por eso digo distintos ámbitos o distintos niveles, porque nosotros hablamos de competencia y decimos competencia civil o competencia penal, ¿no? Y también decimos, esto es competencia del juzgado de primera instancia, o es competencia de la Cámara. Estamos hablando de los niveles y estamos hablando de los ámbitos, ¿sí? El término inmunidad significa la falta de poder o la ausencia de poder. Sería la situación en la que no se ejerce ese poder, o podríamos hablar de una suspensión en el ejercicio del poder. Quiero decir con esto, implica el no ejercicio del poder, la no sujeción a la jurisdicción de las autoridades nacionales de ese estado de que se trata. Esto no quita la obligación de respetar siempre el derecho interno del estado del que se trata, ¿sí? Había un inglés, un internacionalista, yo se los nombré alguna vez, Stone, como los Rolling Stone, así se escribe, Stone,
Stone decía que a cada derecho le correspondía un deber, ¿no? Y acá podríamos concebir a la inmunidad de jurisdicción en realidad como una falta de poder, porque frente al derecho a la inmunidad de jurisdicción de un Estado, se encuentra la correlativa falta de poder juzgar o el deber de no ejercer esa jurisdicción de un Estado con relación a otro Estado, ¿sí? Y esto no significa, y esto quiero que les quede claro, que no significa que los Estados no tengan jurisdicción, sino que lo único que ocurre es que se le pone una pausa a la jurisdicción. Están incapacitados de ejercerla, o en este momento no tienen el poder suficiente para ejercerla, ¿sí? Y esto es así, o mejor dicho, esto dado así, es el principio de soberanía deriva en el principio de igualdad jurídica de los estados. Ni, por lo que les dije recién, ningún estado se encuentra en posición de superioridad respecto a otro, y por lo tanto, ningún estado puede imponer su imperio, puede imponer su jurisdicción a otro estado. Por eso, o como consecuencia, la expresión inmunidad jurisdiccional o inmunidad de jurisdicción de Estado se refiere justamente a eso, a la imposibilidad de someter al Estado a los tribunales propios o domésticos. Y esta incapacidad de someterlo a proceso abarca todas las etapas de lo que entendemos por someter a proceso. ¿Qué quiero decir? Abarca la instrucción de la causa, abarca el juicio, abarca la sentencia y hasta, inclusive, abarca la ejecución de la sentencia, que ahora sobre el final del encuentro de hoy vamos a tener alguna palabrita si llegamos de esto. Porque acá tocamos los dos tipos de inmunidad. Tocamos la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución, ¿sí? La soberanía, la inmunidad de jurisdicción como un principio, ¿no? La soberanía, esto que hablábamos hoy al principio, es una cualidad propia del Estado. Y por eso es un principio en derecho internacional. Comprende, como les dije hoy, la capacidad del Estado de poder ejercer sobre todos los elementos que lo componen y con independencia de cualquier poder, ejercer, valga la redundancia, su poder, ¿sí? Siempre en este plano de igualdad con los demás. Los estados son soberanos por el simple hecho de ser Estado. Y pero, esa soberanía no es absoluta. Y hoy la encontramos limitada justamente por el derecho internacional. Ustedes tienen que ver o poder diferenciar claramente lo siguiente. La soberanía, y esto puede ser una pregunta de examen, la soberanía se ejerce en dos ámbitos, en el ámbito interno y en el ámbito externo, ¿sí? En el ámbito interno, la soberanía estatal es exclusiva, es plena, es absoluta. ¿Por qué? Porque las competencias del Estado permanecen inalteradas y cada Estado es libre de determinar su alcance, ¿sí? Ratione materiae sería en latín, ¿no? Por razón de la materia. Cada Estado determina, es libre de determinar su alcance. ¿Y por qué es exclusiva?
porque monopoliza todos los poderes del Estado, inclusive hasta el uso de la fuerza, ¿sí? Entonces lo tenemos como que en el ámbito interno es plena y es exclusiva. En el fallo de la isla de Palma, en el laudo arbitral, el árbitro Marx Huber define la soberanía como el derecho de ejercer en el territorio, con exclusión de cualquier otro poder, las funciones de un Estado. Bueno, dice muchísimas más cosas, pero esto es el derecho de ejercer en el territorio todas las funciones de un Estado. Y, bueno, como les dije hoy, con exclusión de cualquier intervención exterior, ¿sí? De cualquier intervención o injerencia de afuera, ¿sí? En el segundo ámbito, no ya en lo interno, sino hacia el exterior, en lo externo, el ejercicio de la soberanía abarca, comprende necesariamente dos principios jurídicos, el de la independencia y el de la igualdad jurídica. Independencia, eh, hago alusión al término independencia en un concepto o desde un punto de vista de un concepto legal, o sea, cualquier dependencia política o económica de los estados no afecta la independencia legal de un estado, ¿sí? A menos que, bueno, este estado, no sé, esté formalmente obligado a someterse a demandas de un estado mayor, ahí sí habría un estatus de dependencia. Pero la proporción básica del sistema legal internacional es que permite la libertad de acción de los estados total, salvo que haya una regla que prohíba una determinada conducta. Esa libertad, esta libertad existe dentro del sistema jurídico internacional y por eso de alguna manera es el derecho internacional el que dictamina un poco el ámbito de aplicación y el contenido de la independencia de los estados, y no los estados individualmente. ¿Qué significa? Significa que el Estado soberano no está subordinado, como les vengo diciendo, a ningún otro poder superior que no sea el de un ordenamiento jurídico internacional, que tanto él, o mejor dicho, que él, en conjunto con los demás estados soberanos, en un pie de igualdad y en ese sistema de coordinación, han creado. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo les decía hace un par de semanas atrás, esa voluntad de cada uno de los estados individualmente no implica que crean un superestado que los abarca a todos, sino que lo que hacen entre todos es crear en ese ámbito de coordinación ese ordenamiento jurídico internacional al que los estados voluntariamente se someten, aceptan o adoptan, ¿sí? El principio de igualdad jurídica está consagrado en este famoso artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que ya vimos, que ya nombramos tantas veces, y que ustedes van a leer en sus 7, si mal no recuerdo, 7 puntos o 7 párrafos. ¿Sí? Este artículo es el que dice: la organización está basada en el principio de igualdad soberana, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije, esto lo encuentran también en la resolución 2625 de la Asamblea General? Todos los estados gozan de igualdad soberana, los estados son iguales jurídicamente. ¿Se acuerdan que hablábamos del enano
y del gigante. ¿Se acuerdan que hablábamos de, creo que alguna vez les hice la referencia, que el órgano, sin lugar a dudas, el órgano más democrático de Naciones Unidas debe ser la Asamblea General? ¿Y por qué? Porque en la Asamblea cada Estado es un voto. Y por eso hago hincapié en esto de la igualdad jurídica y no la igualdad de hecho, porque se acuerdan que alguna vez referenciamos, la igualdad jurídica no significa que todos los estados sean iguales. Y el otro día yo les decía, no es lo mismo un estado de 1.500 millones de habitantes que uno de 30 millones o de 10 o de 15. ¿Sí? Por supuesto que no. No es lo mismo la fuerza del gigante que la fuerza del enano. Pero eso no quiere decir que alguno de los dos no sea hombre. No es que el gigante es 2 hombres y el enano es medio hombre. Los dos son un hombre. Lo que pasa es que uno es gigante y el otro es chiquito. Entonces, nos vamos a encontrar con esas diferencias de hecho, pero en lo jurídico, todos los estados gozan de esa igualdad, y esa igualdad es soberana. Por eso, todos se benefician, de alguna manera, del derecho a que ninguno de los otros estados pueda intervenir en sus propios asuntos internos, ¿sí? Existen algunas excepciones en la doctrina, pero la gran mayoría de autores sostiene que la inmunidad de jurisdicción es un verdadero principio de derecho internacional consuetudinario, derivado de todos estos principios que les vengo mencionando y derivado de la práctica de los estados. Y hoy por hoy podríamos decir de la mayoría de las legislaciones nacionales, y le debemos agregar hoy por hoy las convenciones internacionales que así lo confirman también. Vamos a ver algo de lo que se denomina la teoría absoluta y la teoría relativa de la inmunidad de jurisdicción. Son las dos teorías acerca de la inmunidad de jurisdicción de estados y de sus bienes, ¿no? Tanto la absoluta como la restringida. En términos de la doctrina absoluta, los estados tienen siempre inmunidad ante los tribunales de otro estado. Es decir, salvo que hayan otorgado su consentimiento para someterse a una jurisdicción extranjera, nunca van a estar sometidos a la jurisdicción de otro estado, ¿sí? Esto fue desarrollado en principio por los estados socialistas, por supuesto tuvo gran adhesión con los estados en vías de desarrollo y demás, pero por el contrario, a esta doctrina absoluta, la doctrina restringida considera que existen ciertas situaciones en las cuales un Estado se encuentra sometido a la jurisdicción de otro Estado. Y de acuerdo a esta doctrina, los Estados, digamos, se relacionan de dos formas, o se pueden relacionar de dos formas. O como persona pública, o muy parecida a un particular. Como persona pública, ejerciendo actos de poder público. O sea, estamos hablando acá de el poder de imperio que solamente puede tener un Estado, ¿sí? Y como un particular, o asimilado a la figura de un particular, tiene una concepción restringida de la inmunidad. Solamente va a tener, cuando el Estado actúe en ejercicio de su poder público,
va a poder ejercer su derecho a la inmunidad ante los tribunales extranjeros. Pero cuando su accionar pueda ser equiparado al de una persona particular o al de una persona privada, eh, a un sujeto privado, me refiero, ¿sí? Podría ser asimilado a un particular, persona física, ese derecho a la inmunidad le deja de ser reconocido. Algunos tratadistas, gran parte de la jurisprudencia, y sobre todo esto nace de la doctrina de la escuela italiana. La escuela italiana fue la primera que empezó a marcar la diferencia en lo que ellos llamaban atti de imperi y atti gestioni. Quiere decir, los actos de imperio y los actos de gestión. ¿Sí? Eh, Actos de imperio, entendemos, son aquellos que realiza el Estado como Estado, y los actos de gestión son aquellos que realiza como un particular, como lo podría hacer una empresa. ¿Sí? Se pueden encontrar en realidad varias razones por las cuales la mayoría de los estados han decidido hacer esta distinción en esta forma de actuar, ¿no? Eh, segura, Dos seguramente son las más importantes. Por un lado, hay quienes piensan que es la única manera de proteger a los particulares que contratan con los estados, o sea, reconocerles inmunidad absoluta implicaría dejar a los particulares en una situación de indefensión total, ¿sí? Si yo voy a contratar con un Estado que al momento en que tengamos un conflicto y tengamos que judicializarlo, ese Estado va a apelar a su inmunidad de jurisdicción, bueno, está clarísimo que no voy a poder plantear ninguna situación y que eh, valga la redundancia, y que mi situación sea de indefensión total. Otros, en cambio, consideran que cuando los estados hacen operaciones comerciales o de tipo comercial, dejan de lado su soberanía. Algunos dicen bajan, otros dicen se sitúan en un pie de igualdad con los particulares con los cuales contratan o con los cuales realizan esos actos o esos negocios. Esta concepción restringida de la inmunidad comienza a principios del siglo XX, como les dije hoy, en la doctrina y en los tribunales italianos, en los tribunales belgas, y después se fue desparramando por Europa, Francia, Austria, Alemania y demás. Hay, hay sí una divergencia en la doctrina, no sé si es muy importante, pero hay sí una divergencia en la doctrina acerca de si la inmunidad de jurisdicción de estados comenzó siendo absoluta y después evolucionó a una más restringida, o si por el contrario siempre se distinguió entre actos de unos y otros, reconociéndole, por supuesto, siempre la inmunidad de jurisdicción este, a los primeros, ¿no? Pero no es demasiado importante. Tengo una consulta, doctor. Sí, sí, Tomás. Entre las últimas dos posturas, dijimos que había unos que pensaban que era la única manera de proteger a los particulares y la otra que cuando el Estado realizaba actos que podría realizar un particular se colocaba en un pie de igualdad. O sea, yo no entiendo cuál es la diferencia entre unos y los otros si los dos protegen al particular. No, en realidad, quizá lo dije mal, en los actos en los que el Estado se coloca en un pie de igualdad de los particulares,
ahí abandonaría ese principio de imperio y ahí abandonaría esa inmunidad absoluta. Cuando realiza el acto en ese carácter ati imperi, como un acto de imperio, ahí goza de toda la inmunidad absoluta, de toda la inmunidad estatal. El tema, capaz que lo dije mal, el tema evoluciona después, o mejor dicho, no sé si evoluciona, sino que se prolonga en el sentido de que ¿cómo hacemos para definir en algunos casos la naturaleza del acto? Si por la naturaleza o si por la finalidad. Porque eso nos puede determinar. Yo si mal no recuerdo, Barbosa, que es un viejo manual de internacional, viejo manual, hay muchos más viejos, pero Barbosa es de la década del 90, y lo que enseñaba Julio Barbosa, un gran internacionalista argentino, ponía un ejemplo, Tomás, de una compra de una mega compra de calzados. Entonces decía, tengo entendido que era un ejemplo que usaba en clase Barbosa. Y entonces decía, si viene el Estado A y viene a la Argentina y compra 10.000 pares de botas. Entonces, ¿qué tipo de acto es? Bueno, yo creo que si se los pregunto a ustedes y hay 20 escuchando, los 20 me van a decir, es una compra de bota, es un acto comercial. Por lo tanto, sería un acto en el cual el Estado se equipara a un particular, porque así como el Estado A nos compra 10.000 botas, viene Grimoldi y también le compra 10.000 botas a la fábrica X del Estado argentino que las está fabricando, ¿sí? Y Pero no si, tendríamos, ¿cómo? si las compra para el ejército, por ejemplo, las botas. Leíste Barbosa, María Victoria, no me No, no, mientas. no lo leí, pero Ah, bien, como ok, dijo por la ok. finalidad, digo por ahí. Perfecto. Ahí viene. Lo que dice María es como terminar, es como continuaba el ejemplo Barbosa. Después de que todos decían, por supuesto, es un acto de naturaleza comercial y bla, 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 equiparable a un particular, Barbosa decía, ¿y si con esas 10.000 botas que compra, lo que hace es equipar a su ejército? Lo hace en carácter de soberano. Digo, Tomás, vos y yo no vamos a comprar botas para equipar al ejército, ¿entendés? Que lo equipe el Estado, nosotros nos gastamos la plata en otra cosa. Entonces, Barbosa lo que planteaba era, ¿dónde venía después el problema? Y bueno, ¿cómo clasificamos el acto? ¿Si por la naturaleza o si por la finalidad? Otro derrotero más. En principio, y siguiendo esto que nace con la doctrina italiana, y después lo toman las cortes supremas de estos países europeos. Siguen casi coetáneamente Bélgica, Francia, Austria, llegado a los máximos tribunales judiciales, se tomaba este concepto de la doctrina italiana del acto de imperio y del acto de gestión. Más o menos por ahí venía la cosa. ¿Te Hoy aclaré podemos algo decir, más de donde arrancaste o no? sí, sí, hoy podemos decir que lo clasificamos según es un acto de imperio de gestión por la finalidad y no por la naturaleza. Si me preguntás a mí, sí, porque yo creo, a esto voy. Sigamos con el ejemplo de las botas y ocurre lo que nos dijo María. Finalmente, esa compra de 100.000 pares de botas terminó yendo a parar al ejército del estado A que vino y hizo la compra.
estoy pensando en los particulares. Siempre está el riesgo de dejar al particular en un enorme pie de desigualdad, ¿sí? Goldschmidt, en muchos casos, lean el párrafo del libro de La Cátedra del doctor Farinella, el capítulo del libro, yo no lo tengo ahora acá, el capítulo del libro empieza con un párrafo de Goldschmidt, que está buenísimo, primero porque la frase tiene cualquier cantidad de años, pero él lo equipara de alguna manera a la expropiación y dice, aún cuando el Estado pudiera alegar su inmunidad de jurisdicción, yo te lo digo con mis palabras lo que dice Goldschmidt, ustedes lean el párrafo que está escrito mucho más lindo, aún cuando el Estado, invocando esa inmunidad de jurisdicción, lo deja al particular en una situación de flagrante desigualdad, Goldschmidt dice, debería resolverse como la expropiación forzosa, siempre y cuando, dice, si ese particular pudiera convencer al juez de lo que él de que lo que él iba a plantear era así, de que tenía razón. Él dice, si lo puede convencer al juez de que tendría razón, habría que indemnizarlo. Ustedes piensen que sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y esto es muy marcado, está muy marcado en el periodo de la posguerra, lo que hoy paradójicamente conocemos como los estados más industrializados del mundo, ni bien concluida la guerra, salieron a poner de pie otra vez a sus propios países. Ustedes piensen, de Alemania no quedó nada. Italia estaba completamente bombardeada, Francia estaba destruida, Holanda, Bélgica, países que fueron invadidos, no quedaba nada. Los holandeses tienen un dicho que dicen que Rotterdam, que era el puerto más importante, sigue siendo uno de los puertos más importantes del mundo, pero en ese momento el más importante de Europa, los holandeses tienen un dicho que dicen que cuando terminó la guerra, Rotterdam medía 1,5 metros, porque dicen que esa era la altura de los escombros que habían quedado, porque no había quedado absolutamente nada en pie. Es en ese momento, chicos, que los estados salen a jugar al ruedo como verdaderos particulares, o sea, salen a comprar y a hacer negocios, ni más ni menos que para recomponer sus países. Es ahí donde se mezcla ese Estado soberano con un partido. Si vos tomás, tenés una casa para alquilar o tenés un campo para alquilar o fabricás 100.000 millones de botas y viene un Estado y te los quiere comprar, vos se las querés vender todas. Ahí es donde se empieza a dar esta situación de que muchas veces los particulares quedaban en situaciones de absoluta desigualdad o desventaja con relación a los estados cuando salían invocando esa inmunidad de jurisdicción. ¿Se entiende por dónde venía la mano, chicos? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, Ahora, muy claro. ahora seguimos, gracias. Ahora seguimos y ahora vamos a ver un caso jurisprudencial nuestro, que es el puntapié de nuestra ley, y ahí ahora vamos a ver con Manauta cómo queda bien en claro esta situación que se daba, ¿sí? Pero antes de llegar a Manauta, déjenme decirles dos cositas más.
Nosotros, nuestro país, adoptó la tesis de inmunidad de jurisdicción absoluta. Hasta Manauta es del 94 o 95, no me acuerdo, parece que es del 95. Hasta ahí, nuestro país se regía con un decreto, que era un decreto ley, que era el 1258. Era el 1258 del 58, porque fue dictado en el año 58. Bueno, el 1258 decía nunca se le iba a dar curso a una demanda contra un Estado extranjero sin previamente requerir por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, bla, 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 la conformidad de ese país de ser sometido a juicio, ¿sí? Tesis de inmunidad absoluta, ¿sí? Esta posición la empieza a aflojar un poco otro decreto ley del año 63, 5 años después, es el decreto 9015, y ahí entra lo que se conoció en ese momento como la cláusula Gronda, porque fue justamente en el caso Gronda donde se planteó esta cuestión. Gronda era un empresario, un industrial italiano, terminó demandando en Italia al Banco Nación de Argentina, y creo que a otro banco más, al momento de entablar la acción, solicita que se trabe embargo, hubo un juez que llegó a embargar un buque y creo que un avión, un buque mercante. En ese momento nuestro país tenía una gran flota mercante que navegaba por todo el mundo, traban embargo sobre un buque, me parece que sobre un avión también, justamente traban embargo contra bienes de un Estado extranjero, porque Italia diferenciaba esto de iure imperi, iure gestioni. Bueno, acá Argentina interpone la excepción de inmunidad de jurisdicción, después Italia levanta y bla, bla, bla. El caso, hay dos casos que ustedes van a tener que leer. El primero de ellos es Gómez con embajada británica. Y el segundo de ellos es Manauta. Pero en Gómez, la Corte funda su sentencia diciendo que frente a la necesidad de respetar la inmunidad absoluta de los estados extranjeros y bla, 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 entiende la Corte que ese artículo 24, que había modificado el segundo decreto ley, no autorizaba, decía, la distinción entre los actos de imperio y actos de gestión. Entonces, para darle una adecuada solución, según los principios del derecho de gente y de la época y demás, la inmunidad jurisdiccional se hace valer. Pero el cambio, el golpe de timón en esta cuestión se hace en el caso Manauta, ¿sí? Desde una cosa antes de Manauta. Desde la década del 70, tanto la doctrina como la legislación de varios países occidentales empezaban a abandonar la tesis clásica, que es la tesis de inmunidad absoluta de jurisdicción, y empiezan a adherir a posturas restringidas, más restringidas, ¿no?
de alguna manera aceptando esto de ati imperi, ati gestioni, ¿no? Actos de imperio, actos de gestión. Y digo la década del 70 porque en el 72 hay una convención europea sobre inmunidad, en el 74 Estados Unidos, en el 78 Gran Bretaña, empiezan a trabajar sobre esto de la inmunidad de jurisdicción más restringida. Nuestro país, que de alguna manera no quería quedar al margen, por lo tanto se le imponía adecuarse a los cambios que se venían dando en el aspecto jurídico de este tema. Y yo, si mal no recuerdo, Manauta es del 94, es acá donde la Corte da el vuelco en la postura y se inclina ya definitivamente por la tesis de la inmunidad relativa. El caso es Manauta y otros, y es contra la Embajada de la Federación Rusa. Acá la Corte adopta la tesis de la inmunidad distinguiendo los actos que se hacen en ejercicio del poder público a los que se hacen en ejercicio de una gestión, ¿sí? En el caso Manauta, para que ustedes se den una idea de qué trata, era en relación al señor Manauta y sus compañeros de trabajo, trabajaban en relación de dependencia en la oficina de prensa de lo que era la embajada de la URSS. Ustedes saben, hoy hablamos de Rusia, pero antiguamente y finalizada la guerra, y con Europa dividida entre los aliados y Rusia, se forma lo que se denomina la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que después se terminan desintegrando con la caída del muro de Berlín en el año 89-90. La continuadora de la personalidad jurídica, digamos, la heredera o la sucesora de la vieja unión, de la vieja URSS, de la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es la Federación Rusa. Manauta y sus compañeros de trabajo trabajaban en la oficina de prensa de la embajada rusa y demandan a Rusia por el pago de aportes previsionales, bueno, con todo lo que implica, aportes previsionales, sindicales y lo que son las asignaciones familiares y demás. La Corte resuelve que la solución del asunto debía estar acorde con la práctica que se estaba dando en los estados en ese momento, y lo que la Corte concluye es que el cumplimiento de obligaciones laborales y sobre todo de obligaciones del ámbito previsional, o sea, jubilatorio, aportes, estoy hablando de aportes, dice la Corte, no afecta el normal desenvolvimiento de una representación diplomática, o sea, no le afecta el desenvolvimiento a la embajada rusa. Entonces lo que dice la Corte es que ya no es posible sostener la inmunidad absoluta, ¿sí?, contra una norma de carácter general. En consecuencia, podríamos concluir que no es de aplicación el decreto ley 1285, ya que esta controversia se refiere al cumplimiento, mejor dicho, al incumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, que, como les dije hoy, de ningún modo afectan el desenvolvimiento de la representación diplomática.
Entonces, así se produce el giro en la interpretación de nuestro máximo tribunal, y es ni más ni menos que Manauta, porque Manauta creo que fue el fallo del fines del 94, y creo que en marzo o en abril del 95, nuestro país dicta o sanciona la ley 24488. La ley 24488 es la ley de inmunidad de jurisdicción de los estados extranjeros ante los tribunales argentinos. Es una ley que se encuentra vigente, que tiene, si mal no recuerdo, creo que tiene 7 o 8 artículos, y se ampara, podríamos decir, la tesis restringida de la inmunidad de jurisdicción. ¿Por qué? Y con esto termino nuestra clase de hoy. Porque bueno, primero, de más está decirlo, los casos que les nombré hoy y la 24488, ustedes lo van a leer. La 24488, hagan una cosa, ténganla a mano para el jueves que viene, que la vamos a puntear, porque es muy cortita, tiene 7 u 8 artículos, la vamos a puntear, y lo último que les digo antes de terminar nuestro encuentro de hoy, lo que hace nuestra normativa argentina es establecer en el artículo 1 el principio general, y el principio general es la inmunidad absoluta de jurisdicción. Pero ¿qué ocurre? A partir del artículo 2, lo que hace la ley es enumerar los casos de excepción a esa regla general de la inmunidad absoluta de jurisdicción. Lo cierro con esto. ¿Qué quiere decir? Reconocemos la inmunidad absoluta de jurisdicción. ¿En qué sentido? En el sentido de que ningún Estado puede ser sometido a los tribunales domésticos de otro Estado, por esa coordinación y por ese pie de igualdad, que no se los digo más. ¿Y qué se hace? Se regla las excepciones a ese principio. Esta es la regla, pero entendemos que en estos casos esta regla general no funciona y entra a jugar la excepción a la regla. Esa excepción a la regla es ni más ni menos que la tesis de la inmunidad restringida versus la regla de la inmunidad absoluta. La clase que viene, tengan a mano, impreso en donde sea, la van a encontrar en cualquier lado, 24488, inmunidad de los estados extranjeros ante los tribunales argentinos. Empezamos con un punteo de eso y seguimos, y seguramente ya la semana que viene nos metamos con las convenciones de, ya no, porque, ojo, hasta ahora hablamos de inmunidad de estados. Lo que vamos a empezar a ver seguramente a partir de la semana que viene es las convenciones internacionales que tratan distintos tipos de inmunidades, pero con relación a las personas físicas. Inmunidades diplomáticas, inmunidades consulares. Léanla o ténganla a mano, la 24488, le hacemos un punteo, con eso arrancamos el jueves que viene, y yo por hoy, por esta semana, no los aburro más. Alumnos y alumnas, ¿alguna pregunta? ¿Algo que preguntarme? ¿Algo que consultarme? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Sí, sí, Léanlo muy claro. Gracias, Fiorella. De Léanlo nada. del libro del doctor Farinella, lo pueden encontrar en cualquier manual de Derecho Internacional Público, porque además está decir que no estoy contando nada nuevo. El jueves que viene arrancamos con la normativa doméstica y seguimos con lo que queda de las 5.
Buen fin de semana, chicos. Buen fin de semana, doctor. Hasta luego, buen fin de igualmente. semana. Nos vemos. Gracias, Que igualmente. descansen.